Damos gracias al Señor que una vez más nos da la oportunidad y nos permite compartir la palabra por este medio. Hasta el momento Dios ha querido que así lo hagamos y estamos siendo obedientes y gozándonos de poder compartir la palabra a través de estas grabaciones por medio del canal de YouTube. Gracias al Señor por esta oportunidad y este tiempo. Los saludamos a todos y estamos muy agradecidos con el Señor por ser sus siervos, por tener la bendición tan grande de predicar el Evangelio, de predicar a Cristo. Y gracias al Señor por este nuevo día que nos regala, este nuevo domingo. Dios les bendiga. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Nosotros hemos venido como iglesia estudiando varios libros de la Biblia, y en el caso de su servidora yo he estado trabajando en el libro de Proverbios. Ya vamos por el capítulo 18 del libro de Proverbios y hoy vamos a estar trabajando en el 18 y el verso 20 y 21. Damos gloria al Señor por su palabra y rogamos que sea una bendición para todos. Dios siempre nos va a exhortar, nos va a guiar, nos va a edificar y nos va a consolar a través de las Escrituras, y eso es maravilloso. Dios es maravillosamente bueno al dejarnos su palabra y darnos la guía de su Espíritu para poder vivir esta vida cristiana que Él nos ha regalado por su gracia. Amén. Para introducirnos en el libro, en el tema de hoy, vamos a introducirnos hablando un poquito acerca de lo que Proverbios es. La palabra nos enseña en el libro de Proverbios que Proverbios es un libro con un propósito, bueno, con varias guías, varios propósitos, y es el mismo libro de Proverbios en el capítulo 1, del 1 al 7, que nos habla de esos propósitos, de esas guías que este libro tiene para nuestro diario vivir. Podemos decir que Proverbios se enfoca en todo este tipo de lenguaje y enseñanza, entre las cuales, como les repito, en el capítulo 1 de Proverbios, del 1 al 7, nos va a enseñar que este libro nos enfoca en enseñanzas como la sabiduría, que es muy plena, muy básica en el libro de Proverbios, la disciplina, que es muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? La prudencia, la inteligencia, el saber enseñar, el saber escuchar. Son muchos los temas que nos habla el libro de Proverbios. Entre ellos encontramos como un tema muy principal el temor al Señor, el temor del Señor, que es la base del verdadero conocimiento del Señor. Y como les decía, la sabiduría son temas muy principales de la palabra en Proverbios. Este libro lo escribe Salomón. Yo creo que la mayoría pues ya lo saben, ya lo conocen. Lo escribió Salomón, y qué Dios más poderoso, más sabio, ¿verdad? Que Dios no se equivoca. A este hombre, que bíblicamente es el hombre más sabio, ¿verdad? Que ha habido en historia bíblicamente, y creo que hasta el momento, ¿verdad? Fue a él al que Dios le dio el privilegio de escribir este libro de Proverbios. Qué hermoso. Proverbios son cientos de frases cortas, pequeñas, fáciles de comprender, de cómo vivir con esta sabiduría que hablamos, de cómo aprendemos el conocimiento del Señor, que debe ir acompañado del conocimiento de la sabiduría. Sabemos que alguien puede tener mucho conocimiento de X cosa, ¿verdad? Y sobre todo de la palabra del Señor, pero que necesitamos la sabiduría de Dios para compartir ese conocimiento, porque sin la sabiduría pues el efecto nunca va a ser alcanzado como se debe. Proverbio nos enseña también cómo es un libro, por todos estos temas que tiene, un libro para una vida práctica, para practicar nosotros diariamente este cristianismo, este llamado a ser hijos de Dios. Y todas estas son bases para nosotros vivir esa cristiandad, vivir esa vida en el Señor. Siempre Proverbios nos va a dar también tipos de contraste. Proverbios siempre nos va a traer contrastes que son muy importantes para la enseñanza, también para el aprendizaje. Por ejemplo, en Proverbios encontramos al sabio y al necio. Una y otra vez Dios nos va a hablar del sabio y del necio, de la vida y de la muerte, que es un tema que vamos a tocar hoy.
lo bueno y lo malo. Nos va a hablar del justo y del injusto, o del justo y el malvado. Realmente Proverbios tiene muchísimos contrastes. También tiene otros temas también muy valiosos para la vida diaria, como es la enseñanza en la formación y la crianza de los niños, de los hijos. Habla mucho. Bueno, todos tal vez han leído cuando dicen Proverbios que hay que darle vara al muchacho, ¿verdad? Nos habla del matrimonio, nos habla del adulterio, nos habla del pecado, nos habla de cómo llevar nuestras finanzas y ser gente, buenos mayordomos de nuestros hogares, de lo que tenemos, cómo debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, ¿verdad? Y cómo administrarlo de la mejor manera. Nos va a hablar de la justicia y de la injusticia, del vago y del que trabaja. O sea, encontramos muchísimos contrastes que nos ayudan mucho a comprender cada uno de estos temas. ¿Con cuál fin? Con esa enseñanza, con ese fin de que nosotros practiquemos en nuestra vida diaria todos estos proverbios, y que Dios nos ayude verdaderamente para vivir una vida conforme a la palabra. Es un libro maravilloso. Y hoy, hermanos amados, nos toca en este libro estudiar el capítulo 18, y estamos en el verso 20 y 21, que son los que vamos a ver hoy. Estos dos versos tienen un mismo lenguaje, hablan de la lengua, hablan de las palabras, y es un tema que encontramos muchísimo en la palabra de Dios y sobre todo en el libro de Proverbios. La lengua es algo, poderosísimo. De hecho, dicen que las mujeres hablamos, no sé si son 35,000 palabras diarias. Entonces, hablamos mucho. Las palabras de nosotros tienen mucho poder para una cosa o para otra. Entonces, en el libro de Proverbios vamos a encontrar mucho de lo que es la lengua, de lo que Salomón se va a referir siempre a la boca, a los labios, a la lengua, o sea, a lo que decimos, ¿verdad? A las palabras. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, de lo que la palabra aquí nos enseña y de cómo nosotros debemos hablar, cómo debemos nosotros abrir nuestra boca, ¿verdad? La palabra nos enseña mucho que tenemos 2 oídos y una boca. Entonces es importante aprender nosotros a usar las palabras. Por eso necesitamos tanta Biblia y sobre todo este libro de Proverbios, que nos va a ayudar mucho. Amén. Vamos a leer el verso 20, vamos a trabajar en el verso 20 y en el 21. Voy a leerle los 2 versos primeramente en esta versión, y luego quiero leer solamente el 20 para empezar en varias versiones. Dice: hay quienes con lo que dicen logran satisfacer su hambre. Y el 21 dice: el que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Amén. Esos son los 2 versículos que vamos a estudiar hoy. El primero, el 20, en esta versión que tengo aquí dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Esto es el mismo verso 20 que leímos en otra versión. Luego en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras certeras traen satisfacción. En Palabra de Dios para Todos lo dice de esta forma: tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. Y en traducción, lenguaje actual dice: cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Entonces vemos y encontramos aquí ese contraste del que hablábamos. En este verso vamos a ver que hay una satisfacción, o estamos viendo que hay una satisfacción que viene después de lo dicho. O sea, cuando yo dije lo que dije, hablé lo que hablé, va a haber una satisfacción. Obviamente, si lo que dije fue bueno, va a haber una satisfacción buena, pero si lo que dije fue malo, va a haber una satisfacción errónea, ¿verdad? Que es lo que la palabra nos enseña acerca del orgullo y el ego y todo eso, ¿verdad? Pero depende lo que se diga y cómo se diga y a quién se le diga, eso va a traer una satisfacción, para bien o para mal, es lo que dice aquí. Al igual que cuando digo lo correcto, hay una satisfacción correcta, ¿verdad? Y también vemos que la Biblia nos dice aquí que va a haber un fruto, ¿verdad? Para bien o para mal. Siempre las palabras de nosotros van a traer consecuencias, y eso lo vamos a repetir varias veces. Las palabras tienen consecuencias, lo que digamos
Va a surgir algo positivo o algo negativo, algo bueno o algo no tan bueno. Tengamos en cuenta que muchos de los proverbios nos hablan de la lengua, y aquí mismo en este capítulo 18 encontramos un contexto que para que nosotros podamos, digamos, ver un poquito más de lo que está hablando. Por ejemplo, en el verso 4 del capítulo 18 dice: los dichos del hombre son aguas profundas, pero la sabiduría es una fuente inagotable. Los dichos, lo que digo, es sabiduría, es una fuente inagotable. También en el 8 nos va a decir: los chismes empalagan, pero calan hasta lo más profundo. Las palabras calan hasta lo más profundo. El verso 12 y 13 nos dicen: el orgullo humano es presagio del fracaso, la humildad es preludio de la gloria. Y todo eso viene con las palabras. Cuán presuntuoso y ridículo se muestra el que responde antes de oír. ¿A cuánto nos ha pasado eso, hermanos? Que estamos escuchando y no ha terminado la persona de hablar cuando nosotros ya le queremos decir algo, ¿verdad? A todos nos pasa. Jesús nos habló de la contaminación de la lengua. Jesús en Mateo 15:11 nos habla de que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Y también nos dice Jesús que de esto que sale de su boca, que contamina al hombre, ¿de dónde sale? Del corazón. Así que esta satisfacción de la que estamos hablando en este versículo, dice que llenará su vientre o saciará su vientre como una buena comida, pero no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de palabras. Entonces lo que va a satisfacer al final y al cabo es el corazón, como vimos en este versículo 12. El orgullo humano es presagio del fracaso. Entonces, ¿qué es lo que se alimenta con las palabras? ¿Qué es lo que yo digo y qué me alimenta? Es mi ego para mal, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo el versículo 21 nos va a hablar de lo bueno y de lo malo. Pero esa satisfacción que hablamos no es algo en el estómago, es algo que viene del corazón, porque de ahí es donde salen nuestras palabras, ¿verdad? Lo que hay en el corazón sale por la boca. Es lo que decimos, es cómo lo decimos, es por qué lo decimos. Dios nos habla que seamos, que debamos oír y que seamos lentos para hablar, que seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar. ¿Por qué? Porque es sabio el que sabe escuchar y el que habla atinadamente. Y eso nos lo muestra mucho la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos. O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué lo vamos a decir? Y si es necesario decirlo también, ¿verdad? Porque mucho se peca con lo que se dice y por eso la palabra nos habla tanto de esto. Siempre lo que decimos van a traer consecuencias, para bien o para mal. En el verso 21 vamos a encontrar muy parecido el tema al verso 20, porque los dos están hablando de la lengua, o toda esta palabra nos está hablando de eso, de lo que decimos, que produce, que provoca, que nos sucede. En el verso 21, en el cual vamos a hablar un poquito más, porque es ahí donde queremos concentrarnos un poco, nos va a hablar del poder de la lengua. La lengua tiene poder, es un miembro pequeño, como nos va a decir Santiago, pero con mucho poder. El poder de la lengua, el poder de las palabras, el poder de la boca, es lo mismo que hemos venido hablando. En el verso 21, y lo voy a leer en estas otras versiones también para que nos quede un poquito más claro, dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras, dice esta versión. Esta palabra de Dios para todos. Nueva traducción del lenguaje dice: la lengua tiene poder para dar vida o para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. En esta otra versión de la nueva versión internacional dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. Y póngase a pensar un momento en comerán de sus frutos. En esta versión de comerán de sus frutos es muy importante porque ahora vamos a ver qué fruto dan unas palabras y qué fruto dan otras palabras. O cuáles son las palabras, o
O sea, ¿qué fruto vamos a recibir? ¿Cuáles son las de buen fruto y las de mal fruto? Veamos la secuencia entre los dos versículos. El primer versículo, el 20, nos decía que hay satisfacción por medio de lo dicho, ¿verdad? Un buen discurso, no sé, una gran enseñanza, una clase que uno dé y que no solo lleguen y le den palmaditas, qué bien que lo hizo, ¿verdad? O sea, va a haber una satisfacción. Pero en este versículo, en el 21, vamos a ver que va más allá de la satisfacción. Aquí va a provocar dos cosas, o la vida o la muerte. ¿Ve? Ya no solo una satisfacción, sino que este versículo nos habla que la lengua tiene poder para dar vida, o para quitarla. Amén. Entonces, antes de hablar de este versículo, vamos a decirles, o vamos a hablar un poquito acerca de lo que el versículo no dice, porque lamentablemente, amados, ha sido un versículo muy mal interpretado, muy mal enseñado, y que como consecuencia ha arrojado doctrinas erróneas totalmente en la iglesia de Cristo. Este versículo se ha usado para hacer declaraciones. Se escucha a muchos cristianos decir: yo declaro, yo cancelo, yo digo, yo me declaro sano, o yo soy bendecido, prosperado y en victoria, o soy prosperado, y con que yo lo diga, ¿verdad? Por este versículo, la gente dice: no, yo declaro vida, no, yo declaro esto y yo declaro lo otro. Eso no está hablando este versículo. Y solo Dios tiene el poder de decir y hacer, nosotros no. Dios dijo en el jardín del Edén: sea la luz, y fue la luz. Sea la lumbrera mayor, sea la lumbrera menor, etc. Dios dijo y se hizo. Él tiene el poder para crear con su boca. Nosotros no tenemos el poder para decir algo y que sea hecho. Eso no es bíblico en ninguna forma. No por confesar algo con mi boca quiere decir que así va a ser. Eso nunca puede estar más lejos de una realidad. La confesión positiva nada tiene que ver con este texto. Y no es algo bíblico, como dije antes. No porque yo lo declare quiere decir que va a ser hecho. En ningún lado de la Biblia Dios nos enseña eso. Amén. Ok, dicho esto, vamos al versículo 21. Como les dije, hay muchas citas bíblicas que nos hablan de la lengua. Este texto nos dice que ella tiene poder para vida o para muerte. Aquí vemos el contraste del que hablábamos, ¿verdad? Vida y muerte. La lengua tiene ese poder. Así que la misma palabra es la que nos va a hablar de uno y del otro. Y vamos a tener varios ejemplos. Y para empezar vamos a ver Proverbios capítulo 15 y verso 1. En este proverbio nos va a decir: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ok, ¿qué pasa cuando alguien le da ira? ¿Y qué pasa cuando a alguien se le sube el furor? ¿Qué ha pasado? Bueno, no son pocos los que han muerto después de lo que dijeron. Son muchas personas las que dijeron y algo pasó y mataron a alguien, o alguien murió por lo que dijo. No se ha disparado un arma sin que haya habido una palabra por delante de ese disparo, ¿verdad? Cuando han dicho fuego, mátenlos, o sea, liquídenlos. Eso pasa y está pasando. ¿Por qué? Por medio de palabras. Por medio de abrir la boca de más. Hay gente que por sus palabras se enredan en cosas terribles. Y eso es lo que esta palabra nos está enseñando. Gente que muere por sus palabras, hermanos. Hay matrimonios que se han deshecho, se han separado por las palabras. Por una sola palabra hay gente que se ha separado. Las palabras, dice la palabra y nos enseña que acaban con amistades, ¿sí o no? Acaban con iglesias divididas por palabras. Como decía aquí, por el chismoso, por lo que dijo este chismoso. Reputaciones de personas que tal vez tenían una gran reputación y la gente los veía en una forma maravillosa. ¿Qué pasó? Por algo que alguien dijo, su reputación quedó por el suelo. Esfuerzos, proyectos que la gente ha hecho, sociedades, etcétera, hermanos. Son tantas las cosas
que se destruyen por a veces no pensar antes de hablar. Bueno, es una manera de decirlo, porque todo lo que decimos lo pensamos, muy rápido, pero lo pensamos. La palabra, recordemos que la palabra muerte, ¿verdad?, significa en muchas partes de la Biblia separación, o esa es la palabra, eso significa separación. Muerte es separar. Entonces, por una palabra viene la muerte, viene la separación, como decíamos ahora, de matrimonios, de amistades, de iglesias, de hermanos en Cristo, por lo dicho, ¿verdad? Por lo que se habló con la lengua, por lo que se dijo. Entonces, la lengua tiene poder para matar, ¿sí o no? Es lo que está diciendo el texto. Es lo que Dios dice. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces es un poder para matar, un poder para separar. Santiago en el capítulo 3 habla mucho de la lengua. En el 3:5 tiene toda una enseñanza de la lengua. Sobre la lengua dice que es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas y que tan pequeño puede provocar un gran incendio y quemar un gran bosque. ¿Por qué va a hacer eso? Por lo mismo, porque destruye, trae aflicción, trae dolor, trae lágrimas, trae sufrimientos entre hermanos, entre familia. Hermanos, la lengua, las palabras es lo más terrible que hay. Tenemos que usarlas, como la misma escritura nos va a decir, con sabiduría, con temor de Dios, porque ella puede hacer un incendio tan terrible y después, como alguien dijo, coger un montón de plumas y soplar y tirarlos y después querer recogerlos ya es muy difícil. En el Proverbios 29:11 nos habla de que el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio calladamente lo controla. Otra vez, el necio da rienda suelta a su enojo. Ok, ¿y alguien enojado qué hace? Seguro que se va a enojar y se va a quedar calladito. No, revienta y dice cosas y dice palabras hirientes y dañan a otras personas tremendamente. En cambio, el sabio, que vemos el contraste otra vez aquí, calladamente lo controla. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios para controlarnos. Amén. Eso es una de las partes del carácter de Cristo en nosotros, que tenemos control, porque somos controlados por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu. Amén. Y cada día debemos caminar en ese control de la palabra de Dios, en ese control de nuestra vida, que seamos controlados por el Espíritu Santo. Podemos decir entonces muchas cosas y provocar mucho, como decía, con las palabras. También podemos ver que el texto no nos habla tan solamente de la muerte, sino que también nos habla que la lengua tiene poder para dar vida. Entonces, o para la vida más bien. Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar nosotros? Pues tenemos que aprender que hay una parte negativa, pero que también hay una parte buena aquí de la lengua. La lengua tiene el poder para dar vida. Bueno, igual lo encontramos en la palabra del Señor y igual en el libro de Proverbios. En el capítulo 15 y el verso 4 nos dice que la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos quién es la vida y nosotros tenemos la vida y tenemos que hablar vida. Y tampoco estoy hablando de una confesión positiva, ¿verdad? Primera de Pedro, porque es de esta forma que lo vamos a hacer. Primera de Pedro 4:11 nos dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Que si alguno hable las palabras de Dios. Ok, entonces nos preguntamos, ¿qué son las palabras de Dios? En San Juan capítulo 6 y verso 63, aquí Jesús nos dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, si yo estoy hablando palabra de Dios, si me estoy llenando de la palabra de Dios, si estoy metiendo la palabra de Dios en mi corazón, yo voy a hablar la palabra de Dios. Yo voy a hablar vida, porque sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué concluimos con todo esto, hermanos? Que la belleza de la enseñanza del Señor, que nosotros tenemos el poder en nuestra boca. ¿El poder para qué? Para las palabras, nosotros tenemos el poder
Y con las palabras podemos dar vida o dar muerte. Y sabemos que, como les repito, las palabras tienen consecuencias. Consecuencias para la vida y para la muerte. El que la ama comerá de sus frutos, dice la palabra del Señor en el 21. Dice, el que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, ¿qué fruto está dando mi lenguaje? ¿Qué fruto está dando mis palabras? Obviamente nosotros como cristianos sabemos que el fruto que nosotros debemos dar es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, ¿verdad? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, este es el fruto del Espíritu. Un árbol, como dice la palabra del Señor, un árbol va a dar el fruto correcto. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos, dijo el Señor Jesús. Amén. Entonces, depende del lenguaje. Si mi lenguaje es con sabiduría, si lo que yo estoy hablando son palabras sabias porque son palabras de la Biblia, el fruto va a ser obviamente la sabiduría. Y qué hermoso es escuchar a una persona sabia hablando, qué hermoso es escuchar a una persona decente hablando. Y que cuando tiene algo que decir lo dice, y cuando no tiene nada que decir mejor no lo dice. Qué hermoso es oír gente hablar de la palabra de Dios y hablar con elocuencia así de la palabra de Dios, pero con sabiduría, con entendimiento. Y qué hermoso es estar en un trecho en su vida donde tenga que decir algo o hacer algo y que lo que salga de nosotros como hijos de Dios sean palabras sabias, sean palabras hermosas, sean palabras que edifiquen, sean palabras que levanten, sean palabras que traigan fortaleza, que bendigan a la gente. Recordemos lo que hay en nuestro corazón, hablará nuestra boca, de qué estamos llenando nuestro corazón. La Biblia dice que debemos de nosotros llenar el corazón, debemos transformar el corazón nuestro, debemos meter la palabra del Señor. Dice, transformados en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra en Efesios, en el 4:22. Entonces debemos hacer una transformación, porque si lo que estamos hablando es otra cosa y tenemos y debemos aprender a hablar conforme a la palabra de Dios, como nos decía Pedro, tenemos que meter primeramente esa palabra en nuestro corazón, esa vida de Dios, ese poder de Dios, esa gracia de Dios, para que cuando hablemos eso salga por nuestra boca naturalmente. Ni siquiera tenemos que ir a buscar de dónde y dónde está la cita, no, ahí está, porque sale por nuestra boca, porque está lleno nuestro corazón de la palabra de Dios. Lo que hay en el corazón saldrá por nuestra boca. No podemos nosotros hablar lo que no sabemos y lo que no tenemos. Entonces la invitación de esta palabra, sí, la palabra nos dice que hay poder en la lengua para la muerte, pero nosotros sabemos que también hay poder para la vida, y que estas palabras que nosotros hablemos nos traigan una satisfacción de haber agradado a Dios con lo que decimos, no una satisfacción propia de orgullo, porque lo hice bien, porque qué carga soy yo, no, sino que realmente nosotros lo hagamos porque qué lindo, Dios nos usó para hablarle a esa persona, Dios nos usó para bendecir a aquella persona con la palabra de Dios, para estar en un momento preciso y decir una palabra atinada, una palabra sabia, una palabra sencilla, pero con mucho poder y con mucho amor y con mucha gracia de Dios. Qué hermoso hacer eso. Entonces, de lo que hay en nuestro corazón, dentro de nosotros, es lo que se va a desprender de nosotros. Y ese es el fruto que va a dar. El fruto que va a dar es vida. Entonces, hermanos, si esto es así, como la palabra nos lo enseña y como lo dice Santiago, ¿verdad? Y como lo dicen los proverbios, árbol de vida son las palabras sencillas y bien intencionadas. O sea, si esto es así, llenemos nuestro corazón de vida, sabemos que tenemos la vida de Cristo, pero llenemos nuestro corazón de vida, de palabras de vida, llenemos de la palabra de Dios nuestro ser. Y usemos este pequeño miembro para proclamar el evangelio. Esta lengua, este pequeño miembro que si la usamos mal va a ser un incendio de un bosque tan grande. Tiene tanto poder la lengua para la destrucción, ¿verdad? Si es tan pequeño y lo tenemos y está en nosotros, usémoslo
Usemos este pequeño miembro para proclamar el Evangelio de Cristo, para decirle a la gente que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario, que son pecadores y que necesitan venir al arrepentimiento. Llenemos nuestro corazón del Evangelio de Cristo, llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, el corazón, la mente, la parte interior de nosotros, de la palabra de Cristo, para que eso sea lo que salga por nuestra boca. Entonces estaremos dando vida, estaremos diciendo vida y hablando bendición, pero no, como lo dije hace un rato, en un sentido de proclámelo y recíbalo y todo eso. Eso es una doctrina errada, totalmente fuera de la palabra de Dios. Si nosotros hablamos, hablemos conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está en nosotros. Hablemos el Evangelio de Jesucristo, que realmente podamos nosotros compartir esta palabra con muchos, con otros. Y qué bueno, hermano, qué bueno que estemos nosotros llenándonos de Biblia, llenándonos de la palabra de Dios y llenándonos de la sabiduría de Dios para hablar conforme a la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados, y esperamos y sigamos orando para que pronto Dios nos permita abrir nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras congregaciones y podernos abrazar nuevamente. Dios les bendiga y buenos días.